Buenos días. En esta semana sin pleno en la Junta General del Principado, el Gobierno socialcomunista siguió maquinando para alterar la vida parlamentaria. ¿Y qué hizo ahora? Pues a cuenta de los próximos presupuestos, Barbón y su corte quisieron saltarse la sesión plenaria de control al Gobierno de la próxima semana. Otra de las suyas para esquivar nuevas cuestiones, propuestas y preguntas al presidente sobre Asturias. Y nos opusimos, claro. Vox no blanqueó esta iniciativa antidemocrática por unos presupuestos listos desde junio, aunque Barbón los presente con 2 meses de retraso, como cada año incumpliendo la ley. Por este incumplimiento solicitamos la comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Directora General de Presupuestos y Finanzas. Así denunciaremos la farsa en la que se han convertido los presupuestos asturianos, para cuya negociación de nuevo hemos sido excluidos. Una píldora antidemocrática más. También esta semana asistimos en la Comisión de Ciencia y Empleo para preguntarle al consejero sobre el absentismo laboral disparado en Asturias y la siniestralidad laboral, otro gran problema sin soluciones. Y en la Comisión de Sanidad exigimos a la consejera la construcción del Centro de Salud de Collanzo, que los ayeranos tienen prometido desde hace más de 20 años. También le preguntamos sobre las agresiones contra el personal sanitario, algo intolerable. Y por último hemos vuelto al Centro Niemeyer, el nuevo templo ideológico social comunista. Ahí se van 1.650.000 euros de nuestros impuestos para denunciar el sectarismo de una exposición sobre la apología del aborto y el victimismo feminista. Repetimos visita porque la semana pasada ya fuimos a repudiar la representación teatral Altasu, un blanqueamiento de la violencia y del odio hacia la Guardia Civil tras los hechos de Alsasua en 2016. Y eso es todo. Como veis, mucho trabajo para mantener viva nuestra llama. Y es que, la verdad, solo queda Vox.